Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos encontrar nuevamente por este medio para poder escudriñar juntos la palabra de Dios. Muchísimas gracias por conectarse y espero que hayan tenido un bendecidísimo día martes. Recordemos que cada día es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él, independientemente de cuáles sean las circunstancias de nuestra vida. Nuestra vida no depende de las circunstancias, depende de nuestro Dios que está por encima de las circunstancias. El día de hoy vamos a seguir compartiendo acerca de un tema que iniciamos el jueves de la semana pasada, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, significa estar llenos de la palabra de Dios y también no solo estar lo más llenos posibles de la palabra de Dios, sino que ese es el reposo que está para los hijos de Dios. La palabra nos enseña en Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 3, que hay un reposo que no es el reposo del Shabbat, sino un reposo que va mucho más allá para los hijos de Dios, y ese reposo es Cristo para cada uno de nosotros aquí en la tierra y finalmente en la eternidad. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, que si estamos trabajados y cargados por las cosas de nuestra vida, por las cosas del mundo, que vengamos a Él, que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, que nos pongamos su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga, y eso tiene que ver con llenarnos de Él, llenarnos de su palabra. Cristo es la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan capítulo 1, versículo 14, la palabra de Dios dice que en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, es decir, Cristo. La palabra, el verbo de Dios es Cristo. Cristo es la encarnación de la palabra de Dios, y llenarnos de Cristo entonces es llenarnos de la palabra. Cristo en nosotros es la palabra de Dios en nosotros. Eso lo estuvimos compartiendo acerca de ese tema, estuvimos compartiendo la semana pasada. El día de hoy vamos a seguir compartiendo acerca de él algunos otros aspectos de este misterio, que fue misterio para las personas en el Antiguo Testamento, pero que a cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo, ahora nos ha sido revelado por el ministerio de Cristo cuando vino aquí a la tierra, y además por el Espíritu Santo, que ha abierto los ojos de nuestro entendimiento para que ahora nos resplandezca la luz del Evangelio. La palabra de Dios, cuando dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, también nos está llamando a llenarnos de ese misterio, de eso que fue misterio en el Antiguo Testamento, pero que ahora es una realidad para nosotros. Y eso implica habitar con Cristo y en Cristo. Y habitar con Cristo y en Cristo se dice fácil, pero ¿qué implica? En primer lugar, que Cristo habite en nuestros corazones, es decir, que seamos salvos. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. La salvación es un regalo de Dios que Cristo compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y cómo hacemos nuestro ese regalo de la salvación? Es muy simple. El Evangelio siempre es muy simple, y de lo que se trata es de creer en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a la cruz, vino a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y ahora Dios lo resucitó de los muertos para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Es, en pocas palabras, decirle al Señor, pero de todo corazón, decirle al Señor que le necesitamos, que necesitamos el perdón de nuestros pecados que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario, y que Él será el Señor de nuestras vidas.
y que Él sea el Señor de nuestras vidas tiene bastantes implicaciones, como lo vamos a ver en un momento. Pero todas esas implicaciones no son por nuestro esfuerzo, todas esas implicaciones son la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y parte de esa obra es que en principio, después de ser salvos, usted y yo comenzamos a ser perfeccionados por el Espíritu Santo a través de el conocimiento de la palabra y a través de las circunstancias de la vida. Entonces a partir de ese momento, aunque parcialmente, la gloria del Señor va a estar con nosotros, y eso significa su carácter, su fruto. La palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 17, nos enseña que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor. ¿Y qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo, y produciendo en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Y cómo lo produce? A través de fijar la palabra de Dios en nosotros. Usted y yo lo que necesitamos hacer es ir a la palabra, buscar la palabra, entender la palabra, memorizar la palabra, interiorizar la palabra en nuestros corazones, y la palabra y el Espíritu Santo van a obrar en la transformación. Usted y yo no nos podemos transformar, pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos van a transformar gradualmente. El que comenzó, dice la palabra en Filipenses 1:6, como vimos hace un momento, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es el Espíritu Santo, por la palabra y por su poder, que nos va a transformar, a ir transformando gradualmente. Y eso va a implicar que entonces ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para el egoísmo, para el egocentrismo, para el yo, para el ego, sino que vivimos para Él, vivimos para Cristo. Lo que ahora vivimos aquí en la tierra, lo vivimos en la fe y en la obediencia a Dios. Gálatas 2:20 nos enseña que ya no vivimos nosotros en nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la vida terrenal, lo vivimos en la obediencia al Hijo de Dios. Entonces, Cristo comienza a ser nuestro centro de vida, nuestro todo, llega a ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Colosenses capítulo 3, versículo 11, la palabra de Dios dice que Cristo es el todo y en todos. Y en Efesios 1:23 nos recuerda que usted y yo, como parte del cuerpo de Cristo, como creyentes, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Una plenitud que va creciendo día a día por medio de nuestro conocimiento de la palabra de Dios y por medio de nuestra sujeción a la palabra y a la dirección del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Ya no somos guiados por las circunstancias, no somos guiados por nuestros gustos, no somos guiados por nuestros deseos, no somos guiados por nuestros impulsos, ni aún somos guiados por nuestros propios pensamientos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Somos guiados por lo que dice la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Entonces, nuestro enfoque de vida cambia totalmente. Antes de conocer a Cristo, estábamos enfocados en el yo. Luego, cuando conocemos a Cristo, nuestro enfoque comienza a cambiar hasta centrarse totalmente en el Señor Jesucristo. Y de tal forma que entonces nuestra vida llega a estar escondida con Dios en Cristo Jesús. Como dice Colosenses 3:3. Lo que a nosotros nos corresponde no es esforzarnos en vivir la vida cristiana. Lo que a nosotros nos corresponde es negar ese yo, es negar el ego, negar el egoísmo, negar el seguir nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y eso nos va a llevar
a alcanzar todas las bendiciones que por gracia podemos tener en la vida terrenal. Miren, muchos cristianos viven esforzándose por obedecer la palabra de Dios y no se han percatado de que la obediencia es un regalo de Dios a nosotros a través del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu. La palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Y esa templanza significa dominio propio y el dominio propio significa obediencia. Este es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, no lo producimos nosotros, es el Espíritu el que lo va a manifestar a través de nosotros. Pero a nosotros lo que nos toca es quitar todos esos obstáculos que están impidiendo que el fruto del Espíritu se manifieste. ¿Y cuáles son esos obstáculos? Todo lo que la palabra de Dios habla o llama las obras de la carne. Es decir, es nuestro ego, nuestro yo, nuestros propios caminos, nuestros propios pensamientos que son contrarios a los pensamientos de Dios, que no están alineados a la voluntad de Dios. Por eso la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento, para que ya no pensemos como piensa el mundo, sino que pensemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el Espíritu Santo nos guía a sacar de nosotros todos, de nuestra alma, de nuestra mente, todas aquellas cosas que no corresponden a la voluntad de Dios. La palabra en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5, nos enseña que nuestras armas no son armas carnales, no es nuestra propia fuerza ni nuestro propio esfuerzo, sino que nuestras armas son espirituales. ¿Y cuáles son nuestras armas? La palabra de Dios, la oración, el poder del Espíritu Santo, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la armadura de Dios, etcétera. Todas esas cosas que son espirituales, dice la palabra, que son para que se vayan destruyendo en nosotros todas las fortalezas, los argumentos y las altiveces que se están levantando en contra del conocimiento de Dios. Es decir, somos ayudados en todo por el Espíritu Santo y por la palabra. Por eso necesitamos llenarnos de la palabra y por eso necesitamos la comunión con el Espíritu Santo, porque nuestra fortaleza viene de ello, nuestra victoria viene de que estemos llenos de Cristo y llenos del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos dice que meditemos en la palabra de día y de noche, que ella sea nuestra delicia, y por el otro lado que nos llenemos constantemente del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué abarca el ministerio? ¿Qué abarca este misterio de Cristo en nosotros? La esperanza de gloria. Significa que todos los aspectos involucrados en la salvación y el señorío de Cristo los estamos viviendo, y eso significa que todas las áreas de nuestra vida están sujetándose a la voluntad de Dios, están sujetándose a la palabra y a la dirección del Espíritu Santo. Y eso implica no solo el cumplimiento de todas las promesas de Dios para nuestras vidas, sino también implica la obediencia a los mandamientos de la palabra sin dejar nada de nuestras vidas por fuera. Es decir, este misterio abarca todas las áreas de nuestra vida, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, en todo aspecto. Nuestra vida necesita llenarse de Dios, necesita llenarse de la palabra, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No son nuestros esfuerzos, no son las cosas materiales, no es nuestra comodidad, no es nuestra felicidad lo que verdaderamente nos va a llenar. Lo que verdaderamente va a llenar nuestras vidas es Cristo en nosotros. Cuando fuimos creados, la palabra de Dios dice algo en Eclesiastés capítulo 13, versículo 11, que usted y yo necesitamos considerarlo. Y dice la palabra que Dios puso eternidad en nuestros corazones. ¿Qué significa eternidad en nuestros corazones? Significa que en nuestro corazón hay un vacío que solo puede ser llenado por las cosas de la eternidad, un vacío que solo puede ser llenado
por Dios. Mientras no llenemos ese vacío con Dios, podemos tener éxito en la vida, podemos tener una alta autoestima, podemos tener cosas materiales, pero no vamos a ser felices, vamos a tener un vacío en nuestro corazón. Porque, para decirlo en una figura literaria, en nuestro corazón hay una pieza como de un rompecabezas que hace falta para que usted y yo vivamos vidas plenas, y esa pieza se llama Cristo Jesús. Esa pieza se llama Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria? Los vamos a ir desarrollando a lo largo de este estudio en los próximos días, pero vamos a hacer una revisión un tanto rápida de ellos para introducir ese misterio en nuestras vidas, porque ese misterio es precisamente el año agradable del Señor. El misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El misterio es ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El misterio es somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El misterio es el año agradable del Señor. Todas esas cosas están involucradas en el misterio que estuvo oculto antes de la venida de Cristo, pero que ahora ha sido revelado a cada uno de nosotros. Y ese misterio está incluido en lo que es la salvación y todo lo que la salvación implica. La salvación no solo implica el momento en el cual Cristo murió en la cruz del Calvario y usted y yo lo reconocemos en nuestro corazón. Salvación es el nombre genérico, digámoslo así, de la vida del creyente desde el momento en el cual usted y yo somos salvos hasta el momento en que Cristo viene, en que nosotros vamos a la eternidad, y la salvación implica esa vida en la eternidad. O sea, la salvación implica todos los aspectos de nuestra vida, desde el momento en el cual creímos en el Señor Jesucristo hasta la eternidad. Va a durar por toda la eternidad. Es el tipo de vida que vamos a vivir en la eternidad y que lo comenzamos a vivir en este tiempo gradualmente, en la medida en la que nos vamos llenando de Cristo y llenando del Espíritu Santo. Entonces, algunos de esos beneficios son la vida eterna, que es la clase de vida de Dios en nosotros, fluyendo a través de nosotros, manifestándose en nosotros. Por el otro lado es la justificación, es decir, el perdón de pecados y nuestra declaración de inocencia en relación con los pecados que cometimos. ¿Por qué razón? Porque Cristo cargó sobre él el pecado de todos nosotros, de tal manera que la culpa del pecado, que era la muerte, y la condena del pecado, que era la muerte, la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros, dice la Biblia en Isaías 53:6 y en Isaías 53:12. De tal manera que los pecados ya no son una fuente de culpa ni de condenación para nosotros, porque Cristo ya pagó el precio de la condena por ellos. De tal manera que ahora la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Por el otro lado, aparte de la vida eterna, aparte de la justificación, también la salvación implica nuestra redención. ¿Y eso qué implica? Que nosotros fuimos rescatados de la potestad de las tinieblas, de la potestad del diablo, que todo derecho del diablo fue quitado de en medio, para que el diablo ya no tenga ningún derecho sobre nuestras vidas, sino que todo derecho le corresponde al Señor. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, de la esclavitud al diablo, y ahora vivimos en el reino de Dios, en el reino de la luz. En Romanos capítulo 3, versículo 24, la palabra de Dios dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
y en Gálatas capítulo 2, versículo del versículo 16, dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras nadie será justificado. En Efesios 4:32 Dios dice: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y en Romanos 8:1 lo que ya mencionamos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andamos en la carne, sino que en el Espíritu. Por el otro lado, también el vivir en el año agradable del Señor significa que andamos en una vida nueva, somos nuevas criaturas. La palabra Dios nos dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y también en 2 Corintios 5:17 Dios nos dice que si estamos en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y también en Romanos 6:3 Dios nos dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Eso significa entonces que ya no somos más esclavos del pecado. Antes de conocer a Cristo, usted y yo éramos llevados al pecado como un buey al matadero. No podíamos hacer otra cosa más que ir al pecado, más que ser llevados al pecado. Pero ahora el Señor nos ha liberado de esa obligación que teníamos en la vieja pasada manera de vivir, que era pecar. Ahora somos libres del pecado. En Romanos capítulo 8, versículo 2, Dios nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y también Cristo en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 nos dice: conocerán la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, la verdad es Cristo, y la verdad les hará libres. Entonces ya somos liberados de la potestad de las tinieblas y liberados de la ley del pecado y de la muerte que nos llevaba al pecado y a la muerte, como un buey es llevado al matadero. Por el otro lado, también como ya no somos más esclavos del pecado, ahora podemos, por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra, resistir la tentación. La palabra nos dice en 2 Corintios que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, y juntamente con la tentación el Señor nuestro Padre nos va a dar la salida. Y al final es porque el ser una nueva criatura significa que estamos muertos al pecado, a la vieja vida en la que éramos esclavos, y estamos vivos para Dios. Él es nuestra nueva vida. Por eso la palabra de Dios dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y la palabra también dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, porque creemos en el Señor Jesucristo, hemos sido renacidos por la simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 4 Dios nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Cristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz, para que vivamos en esa vida nueva, en esa naturaleza divina. Es decir, recibimos, cuando nacemos de nuevo, recibimos la naturaleza divina, y la naturaleza divina es vida eterna. El resultado de la naturaleza divina es vida eterna. La naturaleza divina rechaza el pecado y abraza las cosas de Dios. Entonces tenemos un nuevo enfoque, una nueva orientación
en nuestras vidas. Ya no estamos orientados al pecado, ahora estamos orientados hacia Dios. Y por ello, la palabra de Dios nos dice que somos santos y fieles en Él. En Gálatas 5:1, Dios nos dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y en 2 de Timoteo 1:9, Dios nos dice que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si Él vive en nosotros, entonces, si Cristo vive en nosotros, aunque nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu Santo, el Espíritu nuestro vive a causa de la justicia, y somos de la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, y somos libres del pecado, de la muerte, de la carne, del mundo, del diablo, de las obras de las tinieblas. Dios nos dice en Romanos 8:10: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro cuerpo quiere seguir pecando, pero nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón nos lleva a separarnos del pecado. Y ¿cuántos de nosotros, yo no sé si usted se recuerda en su vida anterior a conocer a Cristo, pero ¿cuántos de nosotros en ese tiempo no queríamos ser librados de lo malo, de lo pecaminoso, de lo dañino, y no podíamos, nosotros no podíamos por nosotros mismos salir de eso? Sin embargo, ahora podemos porque el Espíritu Santo está en nosotros y la palabra mora en nosotros, y somos dirigidos ahora por la palabra y por el Espíritu Santo. Ya no somos dirigidos por los deseos de la carne, por el ego, por el yo, sino que somos dirigidos por la voluntad de Dios. Esa es una gran diferencia. Ahora ya no estamos, ya no tenemos esa compulsión de pecar, sino que ahora tenemos la necesidad de vivir en la obediencia al Señor. Y cuando nos desviamos por alguna razón, inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye, nos corrige y nos trae de regreso a los caminos del Señor. Algo hermoso de este misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, de la salvación y todo lo que la salvación implica, es que somos hechos hijos de Dios. Fuimos reconciliados con Dios, adoptados y hechos sus herederos y coherederos con Cristo. Y estamos seguros en ello, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, nos dice que Él estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a nosotros nuestros pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En Gálatas 3:26, Dios nos dice que somos hijos de Él por la fe en Cristo Jesús. Lo mismo que en Juan capítulo 1, versículo 12. Los que creen en el nombre de Cristo somos hechos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 16, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, porque no nos ha sido dado un espíritu de temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y si nosotros somos hechos hijos, entonces somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Herederos de qué? Herederos de la vida eterna, herederos de todas las cosas que pertenecen a nuestro Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 39, Dios nos dice que nada nos puede separar del amor de Él, que es en Cristo Jesús. Ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar de Él. Somos amados con amor eterno, como dice Jeremías 31:3. El Padre nos ama con amor eterno. Nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Nos amó cuando Él estaba
en el vientre de nuestra madre, formándonos, nos amó aún cuando estábamos en nuestros pecados, y por ese amor nos llevó a la salvación en Cristo Jesús. Y ahora, si siendo enemigos Él nos amó, cuánto más ahora, siendo sus hijos, somos amados de Él. Aprovechando el tema del amor del Señor, el verdadero amor es el amor de Dios. Ese es el amor que deberíamos celebrar no solo el 14 de febrero, sino todos los días de nuestra vida, todos los días del año, porque el amor de Dios permanece con nosotros siempre, no cambia, es un amor eterno, es un amor infinito, es un amor total. Ese es el verdadero amor. Y si nosotros podemos amar a otras personas, es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No es una capacidad nuestra, es una capacidad que nos es dada por el Espíritu Santo, que nos empodera para ello. Así que la celebración del amor debería ser una celebración de todos los días, no solo de un día al año. Esa celebración del mundo es la celebración de un amor cursi, de un amor sensual, de un amor sensitivo, pero no del verdadero amor que es Cristo Jesús, que es Dios en Cristo Jesús. Ese es un amor para celebrar todos los días, porque todos los días somos amados por el Señor y todos los días somos hemos sido sacados permanentemente, eternamente del infierno para llevarnos a la vida eterna con Él. Otra característica del año agradable del Señor, de ese misterio que nos ha sido revelado, es que vivimos bajo un nuevo pacto, un pacto de gracia, que implica la gracia total, la gracia plena, la gracia absoluta, el favor inmerecido para vivir en todas las facetas del pacto, en todos los aspectos. El nuevo pacto, el pacto de gracia, es un pacto que abarca todas las áreas de nuestra vida, todas las circunstancias de nuestra vida, todos los momentos de nuestra vida, todas las épocas de nuestra vida, desde el momento en el cual usted y yo fuimos salvos hasta toda la eternidad, dura por toda la eternidad. Y esa gracia inmerecida nos es dada en Cristo, es solo para los hijos de Dios, y aplica sin restricciones, no solo para la salvación, sino para todos los aspectos de nuestra vida como creyentes. Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, que le demos gracias a Él siempre por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Luego en Efesios capítulo 1, versículos del 2 en adelante, nos habla en Efesios capítulo 1, versículos del 3 en realidad, en adelante nos habla de todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús, llamados a ser santos y justos delante de Él, aceptados en Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, llenos de todas las riquezas de su gracia, etcétera. O sea, tenemos una bendición plena, una bendición abundante en Él. Por el otro lado, también la palabra nos enseña que ese pacto de gracia implica la provisión de todas nuestras necesidades. Ya no dependemos de las circunstancias, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, de las situaciones del mercado, sino que nuestras necesidades corren a cargo de Dios. Eso no implica que nos debemos descuidar de todo lo demás, de nuestra responsabilidad, de no poner en práctica nuestras habilidades y capacidades. Pero lo que podemos tener por cierto es la garantía de que si nosotros vivimos poniendo en práctica todo lo que Dios nos ha dado, todos los regalos de Dios en nuestras vidas, todas nuestras necesidades, Él las va a suplir independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. La palabra de Dios nos dice en Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 19,
que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por el otro lado, una vez satisfecha la deuda de nuestros pecados por Cristo en la cruz, ahora vivimos en la justicia de Dios, en la obediencia a sus mandamientos, y por ello tenemos paz con Dios y su paz nos guarda y todo ello nos llena de su gozo. Podemos tener una vida en gozo. Por eso la palabra de Dios nos dice, y esto es para los hijos, la palabra de Dios nos dice que nos gocemos y nos alegremos en Él, porque este es el día que Él ha hecho el Señor para ello. Cada uno de nuestros días es un día con el potencial de que nos gocemos y nos alegremos con Él y en Él, independientemente de las circunstancias de nuestra vida. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que las circunstancias que puedan por las cuales podamos estar viviendo. Y tenemos la garantía de Él de que todas las cosas que suceden en nuestras vidas, Dios las permite para que obren para bien nuestro. Entonces, no importan las circunstancias de nuestra vida, podemos vivir en gozo porque Él va a obrar para bien en medio de todas las circunstancias de nuestra vida. Y su gozo es nuestra fortaleza para que podamos pasar por esas circunstancias adversas en victoria, no en derrota, no en depresión, no en tristeza, no en frustración, no en ansiedad, no en angustia, no en temor, no en miedo, sino en victoria. Puestos los ojos en Jesús y no puestos los ojos en las circunstancias, sino en la victoria que Cristo nos va a dar a través de esas circunstancias. La palabra Dios nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7, acerca de su paz, que su paz sobrepasa todo entendimiento, y esa paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús en medio de cualquier circunstancia de nuestra vida. También en Romanos capítulo 14, versículo 17, Dios nos dice que su reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y derivado de eso viene todo lo demás. Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos dice, busquen el reino de Dios, su justicia, y entonces todas las cosas serán dadas por añadidura. Y buscar el reino de Dios y su justicia es buscar a Cristo, buscar su palabra y buscar la llenura del Espíritu Santo todo el tiempo para caminar en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con la ayuda del Espíritu Santo que nos ha sido dado, todo lo podemos. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, el Padre nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo mismo en Isaías, capítulo 11, versículo 2, el Padre nos dice que reposará sobre nosotros como reposó sobre Cristo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Por eso la palabra de Dios dice en Lucas 4, 18 al 19, que el Espíritu Santo nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, libertar a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Pero antes de que eso sea para los demás, viene para nosotros. Somos ungidos por el Espíritu Santo para libertad, para bendición, para prosperidad, para sanidad, para restauración, para vivir en esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, en su protección, en su fortaleza, en su poder. Así que tenemos la ayuda del poder del Espíritu Santo para todos los aspectos de nuestra vida. Y notemos algo que es hermoso. La palabra de Dios nos habla Dios nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 19, que el Espíritu Santo que está en nosotros es la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros. Necesitamos abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón a esa revelación maravillosa. La supereminente grandeza del poder de Dios
opera en nosotros, y ese es el Espíritu Santo. Y todavía la palabra de Dios agrega que es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos y que está operando en nosotros. ¿Para qué? Para que no nos falte nada, para que seamos más que vencedores en todas las circunstancias, para que estemos completos en Él, para que vivamos en Cristo y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para darnos la mente de Cristo, para guiarnos con su sabiduría, su entendimiento, su inteligencia, su consejo, con todas las cosas que Él tiene a nuestras, en todas las circunstancias de nuestras vidas. Así que por ello la palabra de Dios dice que estamos completos en Él. Cuando tenemos la palabra de Dios en nosotros y cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, estamos completos en Cristo, y eso significa que tenemos todo lo que necesitamos para vivir en Él, para vivir una vida de sanidad, de salvación, de liberación, de restauración, de protección, de seguridad, de fortaleza, para vivir con una identidad firme en Cristo, en aceptación, en amor, en gozo, en paz, en justicia, etcétera. En Colosenses capítulo 2 versículo 10, Dios nos dice que nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Cristo. Si estamos completos en Cristo, quiere decir que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Si estamos en Él, entonces tenemos la seguridad de que nuestra vida va a ser una vida que va a ir en aumento, una vida que va a ir en ascenso, como dice la palabra en Filipenses 1:6 y Proverbios 4:18, el Espíritu Santo que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y llevará nuestra vida en aumento hasta que sea perfecta. Aparte de ello, tenemos también la seguridad de que nosotros seremos resucitados con Cristo a la vida eterna. Con esto que hemos compartido el día de hoy, son solamente unos pocos de todos los aspectos que involucra ese misterio maravilloso que ya no es misterio para nosotros, que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y Cristo en nosotros implica la salvación, la palabra en nosotros, el poder del Espíritu Santo operando en nosotros, y tenemos todo lo necesario para que nuestras vidas vayan en aumento, vayan en crecimiento, vayan de victoria en victoria, de gloria en gloria, que cada día nuestro parecido a Cristo vaya en aumento y que Cristo en nosotros vaya en aumento, y eso nos garantiza una vida de plenitud, una vida de abundancia, una vida de excelencia, una vida en paz, una vida en seguridad, protección, en cuidado, en todas nuestras necesidades suplidas, etcétera, etcétera. Así que, mis amados, vale la pena estar en Cristo, vale la pena entregarle nuestra vida a Cristo. Entregamos prácticamente nada por todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros, porque nuestra vida sin Dios no es nada. Nuestra vida sin Dios solo dura este tiempo en la tierra, y de ahí nada trascendente tiene nuestras vidas. Pero para que nuestra vida trascienda a la vida eterna, necesitamos a Cristo Jesús, y la eternidad es la plenitud de vida que vamos a vivir por siempre. Vale la pena entregarle nuestra vida a Cristo. Si no le ha entregado su vida a Cristo, ahí donde está, con una oración sencilla, con una oración simple, habla a su corazón, dígale al Señor: yo te necesito, yo reconozco que he pecado contra ti, yo reconozco que sin ti no soy nada, Señor, te necesito, ven a morar en mi corazón. Así que les invito a esa oración, a los que no la hayan hecho, a los que no le hayan entregado su vida a Cristo, y a los que ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo también. Hoy, como todos los días del año, y todos los años y todos los días de nuestra vida, es un buen tiempo para que le digamos al Señor: Señor, yo te entrego mi vida de nuevo. Yo, Señor, pongo en tus manos cada uno de mis días, pongo en tus manos este día que tú has hecho para mí, para que me pueda gozar y alegrar
en ti. Eso lo podemos hacer todos los días, no como una oración religiosa, no como una oración repetitiva, sino algo salido de nuestro corazón. Señor, toma mi día y dirige mi día para que todo mi día sea para tu gloria y para mi bendición. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida que tengan un bendecido día el día de mañana, que sea un día de celebración, pero recordemos el amor que verdaderamente celebramos es el amor de Cristo, el amor que dio su vida por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros tuviéramos salvación, vida eterna, bendición plena. Celebre con su familia, no tiene absolutamente nada de malo, pero siempre recordando que el mayor amor es el amor del Padre hacia cada uno de nosotros manifestado en la cruz del Calvario. Así que, como dicen nuestras hermanas, la celebración del día de mañana no es solamente la celebración de un amor entre un hombre y una mujer, es la celebración realmente del amor de Dios, pero una celebración que necesitamos hacerla cada día, porque cada día vivimos bajo esa sombría maravillosa de su amor. Muy bien, vamos a terminar entonces esta enseñanza. Muchísimas gracias por su sintonía y el día de mañana les invito para nuestra transmisión para seguir con el tema del año agradable del Señor, y mañana vamos a compartir acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no solo en el tiempo de la salvación, sino la obra del Espíritu Santo en nosotros cada día de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una noche de descanso y que el día de mañana sea un día de bendición, un día en que seamos guiados por el Espíritu Santo y por la palabra, para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y para bendición de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, les guarde y un abrazo para cada uno. Bendiciones.